vamos a retroceder, nosotros vamos a entrar, quieran o no quieran, vamos a entrar, porque en Honduras el presidente que tenemos ya no nos ayuda en nada. Tiempo de noticias en Telesur, comienza Temas del Día. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez. Durante esta jornada, Rey Gómez con otras actividades periodísticas de Telesur. Así entramos en materia, como siempre, con la pregunta del día de una vez planteada para ustedes. En @Temas Telesur, a propósito de la multitudinaria caravana de migrantes que espera llegar a Estados Unidos. ¿Cuáles son las opciones para detener este fenómeno? ¿Militarizar fronteras como amenaza Donald Trump? Esperamos tu opinión aquí en Temas Telesur. Entramos con la información. La caravana de migrantes centroamericanos continúa hacia los Estados Unidos, pese a las amenazas del presidente de esta nación, Donald Trump, de movilizar tropas a la frontera con México para impedir su llegada. ¿Qué los fuerza a salir de su nación de origen? ¿Qué dicen las autoridades? Lo ampliamos aquí con el primer tema de Temas del Día. No vamos a retroceder, nosotros vamos a entrar, quieran o no quieran, vamos a entrar hasta donde nosotros vamos, porque en Honduras el presidente que tenemos ya no nos ayuda en nada. Las ayudas que le mandan a él solo es para la bolsa de él. Vaya a los hospitales, no hay medicina, no hay camillas, no hay inyecciones, no hay nada. Allá se muere uno. Entonces por eso es que nosotros nos sentimos obligados a abandonar nuestro país para ir a buscar una vida mejor allá arriba. Escapar de la violencia, tener una mejor calidad de vida son las principales razones que impulsan a más de 3.000 hondureños a iniciar su salida del país. Un primer grupo se refugió en albergues para seguir el trayecto hacia Ciudad de Guatemala de Tecunumán, mientras que un segundo grupo pernoctó en aceras para iniciar la caravana a la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala. Nuestra periodista en Honduras la han visto ustedes de manera permanente. Gilda Silvestrucci se trasladó hasta Ciudad de Guatemala. Desde allí nos informa. Hola Gilda, ¿cómo están las cosas? Muchas gracias, Tatiana. Nos encontramos en el Centro de Atención al Migrante en Ciudad de Guatemala, de donde salió un gran número de hondureños hasta la frontera con México. Quiero comentarte que en Honduras se están organizando grupos en diferentes zonas para ir a encontrarse con sus compatriotas. Bueno, aquí justo ya se están preparando porque al parecer de los que salieron hace 2 días de Honduras estarían llegando aquí en horas de la tarde, noche, y se calcula que son aproximadamente entre 1.000 y 1.500 personas que llegarían a este centro de atención para luego salir mañana temprano y encontrarse con el otro grupo. Serían aproximadamente unas 6.000, de 6.000 a 7.000 personas las que se encontrarían en la zona fronteriza con México tratando de pasar por este territorio hasta llegar a Estados Unidos, Tatiana. Gracias, Gilda. Miren ustedes cómo va aumentando las cifras. Dice nuestra corresponsal que serían 6.000 las personas, hombres, mujeres, adultos mayores, familias enteras que se encuentran en esta zona para tratar de llegar hacia los Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, la Casa Blanca amenaza con enviar sus tropas a la frontera sur para evitar la entrada de estos migrantes centroamericanos. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Donald Trump, lo ven en pantalla, él dijo de esto: además de detener todos los pagos a estos países que parecen no tener ningún control sobre su población, debo pedir en los términos más estrictos a México detener este avance, y si no es capaz de hacerlo, activaré al ejército de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera del sur. Ahí está la amenaza del presidente Donald Trump.
Ante estas declaraciones ha respondido durante esta jornada Marcelo Ebrard, señalado como el futuro canciller del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La posición del presidente Trump es la que siempre ha planteado. No le veo en eso nada sorpresivo. Sí me sorprendería una posición diferente. Ebrard aseguró también que se trata de una maniobra de cara a comicios estadounidenses de medio término que se realizarán en noviembre. Esta caravana es la segunda del año. Recordemos que en abril pasado se realizó otra denominada Via Crucis Migrante. ¿Qué puntos de contacto tienen ambas? ¿Cuáles son los aspectos comunes? Vamos a revisarlo. Las personas que componen la caravana provienen de países de Centroamérica como Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Buscan pedir asilo en Estados Unidos por los altos niveles de violencia y pobreza que viven en sus países de origen. Otro de sus objetivos es visibilizar el fenómeno de la migración en la región centroamericana por los factores ya mencionados. La pregunta del día en temas del día, todo que ver con este primer tema. A propósito de la multitudinaria caravana de migrantes que espera llegar a Estados Unidos, ¿cuáles son las opciones para detener este fenómeno? ¿Militarizar fronteras como amenaza a Donald Trump? Esperamos tu opinión aquí en @temastelesur. Uno de los legados lamentables que nos deja el cambio climático a la humanidad, a todo el globo, es la pérdida de sitios con valor patrimonial, histórico, natural para toda la humanidad, como por ejemplo la hermosísima Venecia. Hay las imágenes. La alerta la realiza un grupo de científicos de la Universidad de Kiel en Alemania. ¿Qué dejaremos para nuestros hijos y nietos? Porque esto, según dice esa investigación, no existirá. Con esas instantáneas, pausa brevísima aquí en Temas del Día. Ya venimos con más. Bolsonaro debería en su campaña presentar sus propuestas. Esto es absurdo. El sistema judicial no le hace nada a un candidato que está lleno de odio y de noticias falsas. Es una locura por lo que el país está pasando. Es un drama por lo que Brasil está pasando. Así entramos al segundo tema del día, con ese testimonio de una residente local en Sao Paulo en referencia a su nación, donde el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, sigue sumando apoyos, mientras que la campaña de su rival, el candidato de la ultraderecha Jair Bolsonaro, es acusado de pagar a empresas para difundir noticias falsas del Partido de los Trabajadores a través, sobre todo, del WhatsApp. ¿Qué pasa en Brasil entonces? A solo 10 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se los presentamos ese panorama aquí como segundo tema del día. En las últimas horas, diversos sectores nacionales e internacionales se han manifestado en apoyo al líder petista. Un manifiesto firmado por más de 2.000 médicos denunció la defensa de Bolsonaro a las torturas durante el periodo militar, así como la venta del patrimonio nacional. También ratificaron su apoyo a Haddad, lo que a su juicio evitará el retroceso que representa Bolsonaro para la salud y para la vida de los brasileños. También se publicó un manifiesto de escritores, artistas en favor de Fernando Haddad, firmado por reconocidos personas del arte y la política como Angela Davis, Chico Buarque, David Harvey, Noam Chomsky, Leonardo Padura y Fernando Moraes, entre muchos reconocidos intelectuales de América Latina y el mundo. Nunca huí de una pregunta porque creo que es responsabilidad del hombre público decir quién es y qué piensa con toda serenidad y tranquilidad. Si quieren conocerme, hay cómo conocerme, pero no es por el WhatsApp de mi adversario. El WhatsApp es un asunto clave durante lo que queda de solo 10 días de campaña. A propósito de ello, ¿cuál es la situación durante esta jornada? Le preguntamos a André Vieira desde Río de Janeiro. Hola André, adelante. Olá, sim, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia que nos acompaña aquí en Telesur a esta hora. Efectivamente, aquí en Brasil la repercusión fue inmediata de esta denuncia que hizo el diario Folha de São Paulo contra el candidato Jair Bolsonaro de la extrema derecha. En la denuncia, esta nota presenta que empresarios estarían pagando cerca de 12 millones de reales, esto es más de 3 millones de dólares aquí en este país, estarían pagando a otras empresas para que
estas envíen mensajes de forma masiva contra el candidato de la izquierda aquí de Brasil. Esto representa un crimen electoral por dos motivos. El primer motivo, porque ese dinero viene de una fuente no declarada en la campaña de Jair Bolsonaro, lo que sería un caja 2. Pero también puede ser otro crimen electoral, ya que puede venir de empresas aquí en este país, estas donaciones. Recordemos que esa es la primera elección donde las empresas no pueden hacer donaciones a los candidatos aquí de Brasil. Está prohibido. Las donaciones pueden, solamente los ciudadanos aquí de este país pueden hacer donaciones, pero hay también un límite. O sea que si este dinero viene también de ciudadanos, también estaría ultrapasando el límite para las donaciones aquí de las campañas electorales aquí en Brasil. En las redes sociales también la reacción fue inmediata, la hashtag Caja 2 de Bolsonaro, Caixa 2 de Bolsonaro, como nosotros decimos acá en portugués, ocupa el primer lugar desde hace mucho y así sigue esa tendencia de denuncia contra el candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien respondió frente a esa denuncia afirmando que no tiene el control de sus apoyadores. Pero si esto se confirma y la justicia tendría que punirlo, pues este acto de los empresarios de esta forma, de ocupar de forma ilegal el WhatsApp, estaría cambiando el resultado de las elecciones aquí en Brasil, o sea que el candidato estaría siendo beneficiado directamente y debería ser punido con la eliminación de su fórmula en esa disputa electoral. Hay que esperar, pero la repercusión por aquí es muy grande en este día, en este jueves. Mientras tanto, Jair Bolsonaro sigue hablando que no tiene responsabilidad frente a estos apoyadores, pero la justicia seguramente debe investigarlo por ese crimen. Adelante, compañeros. Expectativa entonces por las investigaciones. André, gracias. En este contexto, la última encuesta de Ibope de este martes daba a conocer un nuevo sondeo donde ubica a Bolsonaro por delante de Fernando Haddad. A menos de 2 semanas para la segunda vuelta de la elección presidencial, Jair Bolsonaro tendría, según esta encuestadora, el 59% de los votos contra el 41% del candidato del Partido de los Trabajadores. El cálculo solo considera votos válidos, es decir, excluye nulos, blancos y el de los indecisos hasta este momento. Vamos a revisar ahora, oportuno hacerlo, sin duda necesario, cuál es la razón por la cual Fernando Haddad llega a la segunda vuelta. Su programa político llamado Brasil Feliz de Nuevo consta de 5 propuestas fundamentales: la generación de nuevos empleos mediante la recuperación de la industria, la protección del salario y la economía popular, una reforma tributaria para la redistribución de la riqueza, fortalecimiento de la democracia a nivel participativo, evitar que sucesos como el golpe parlamentario contra la presidenta Rousseff ocurran de nuevo, garantizar derechos para los históricamente excluidos. Él hace referencia a las mujeres, a los ancianos, los afrobrasileños, las personas sexodiversas o con discapacidad. Y finalmente, dar prioridad al desarrollo de la ecología. En la otra orilla, en contraposición, aparece Bolsonaro, que da a conocer que reducirá la cantidad de ministerios y extinguiría y privatizaría gran parte de empresas estatales que son símbolos a nivel mundial. Explicó que promovería incentivos por parte del Estado al empresariado, en detrimento de estatales y la economía popular. También el militar retirado ha propuesto una mayor inversión en tecnología e inteligencia en materia armamentística y de seguridad. Es por esto, añadido a una campaña tildada de misógina, racista, homófoba, que Bolsonaro se ha ganado el calificativo, según medios de Estados Unidos, de ser el Trump brasileño, habiendo recibido incluso la aprobación de David Duke, ex líder de la organización racista estadounidense Ku Klux Klan. De igual forma, las últimas declaraciones del ultraderechista del PSL dejan entrever su posición en torno a los derechos sociales y a las mujeres. Se necesita escuchar más que hablar. Firmamos un compromiso que defiende a la familia, en defensa de la inocencia de los niños en el aula, en defensa de las libertades religiosas, contra el aborto y contra la legalización de las drogas. Avanzamos ahora en temas del día, las noticias en un tuit, aquí lo vemos. Este recorrido lo comenzamos en Costa Rica con nuestro corresponsal Fernando Francia.
Continúa el debate sobre reforma fiscal. Sus promotores piensan que puede votarse próxima semana. Detractores plantean nulidad del procedimiento. Aún no terminan consultas institucionales. Mientras tanto, sigue la huelga en su día 39. De Costa Rica vamos ahora hasta Venezuela con Luis Tavera. En Venezuela siguen las investigaciones sobre el magnicidio en grado de frustración en contra del presidente Maduro. El testimonio de alias El Capi señala a Julio Borges como autor intelectual del atentado perpetrado el pasado 4 de agosto. De Venezuela hasta el sur del continente, Argentina, con Edgardo Esteban. Convocados por la Universidad Nacional de las Artes, referentes de la cultura se movilizan al Congreso. Repudiaron los recortes contemplados en el presupuesto nacional para el año próximo. Hay áreas de la cultura que se les quitará hasta un 88% de sus gastos, cita a temas Telesur. Y finalizamos más allá de la frontera de América Latina, en Siria con Hisham Wanous. El ejército sirio desplegado en las afueras de Idlib, preparado para irrumpir en la provincia si los extremistas siguen con su negativa a cumplir el acuerdo ruso-turco sobre la zona desmilitarizada. Así están las cosas con nuestros corresponsales. A propósito de Oriente Medio, hay tensión y temor de que se desate una nueva ola de violencia tras los últimos bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. Vamos hasta el Cairo con Nayara Tardo con más detalles. Hola, Nayara. Sí, efectivamente, hoy durante la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el enviado especial de esta organización para Oriente Medio, Nikolai Maldonov, insistió en que tanto israelíes como palestinos deben tomar medidas inmediatas y rápidas con respecto a esta situación que se ha generado en la Franja de Gaza. Maldonov también instó a la comunidad internacional a brindar todo el apoyo necesario a Egipto para garantizar un alto al fuego en este conflicto, pues las consecuencias serían devastadoras para todos. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que Israel continuará atacando a la Franja de Gaza si no se detienen las protestas que realizan los palestinos como reclamo a que sean respetados sus derechos. Mientras tanto, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha asegurado que continuarán estas manifestaciones y que, por el contrario, los palestinos seguirán reclamando sus derechos y que sean devueltos sus territorios. Hamas también instó a los palestinos durante el día de hoy a retomar otra jornada de la marcha del retorno que se realiza los viernes, por lo que mañana está previsto que sea un día bastante duro y con muchas tensiones en la Franja de Gaza y en todos los territorios ocupados en Palestina, pues los palestinos han asegurado que no dejarán de exigir sus derechos a pesar de estos ataques y estas presiones que el ejército israelí ha arremetido contra ellos en las últimas horas. Nosotros seguiremos cada detalle para continuar informando a toda la teleaudiencia. Adelante. Este viernes será un día clave porque así lo hemos visto desde marzo pasado. Vamos a avanzar, les contamos ahora cuáles son las respuestas de ustedes a la pregunta que les planteábamos al inicio del programa. Aquí está. Allí la pregunta, a propósito de la multitudinaria caravana de migrantes que espera llegar a Estados Unidos, ¿cuáles son las opciones para detener este fenómeno? ¿Militarizar fronteras como amenaza Donald Trump? Aquí tus respuestas. La revisamos. Guillermo Liscano, no a la militarización ni a grupos insurgentes. Lo ideal es que los presidentes, por ejemplo, Juan Orlando Hernández, no reprima, que no asesine. En mi humilde opinión, tendrían que conversar, dialogar el expresidente mexicano con el presidente Juan Orlando Hernández por la gente. Gilberto Pereira, solo con justicia social y una equitativa distribución de los bienes comunes disponibles en la naturaleza se logrará una migración libre de cualquier atadura y en paz. Gracias, Gilberto. Avanzamos. Jorge Luis, qué milagro que nadie opina sobre esto. Ya sé, no son de Cuba ni de Venezuela. El presidente de Honduras sí lo apoya a Almagro y Trump. Gracias, Jorge.
Yaol, primero, Estados Unidos tendría que condenar el fraude electoral del dictador hondureño Juan Orlando Hernández para convocar a elecciones democráticas, después de asignar ayuda millonaria a los pueblos de Centroamérica, no a sus gobiernos. Militarizar la frontera de Estados Unidos-México agravará el problema. Ahí está la respuesta. Último mensaje de ustedes, Felipe Andrés. La única solución que veo posible es que Honduras vuelva al respeto de su institucionalidad y de la democracia. Esta profunda crisis que vive el país, solo un liderazgo consolidado como el de Manuel Zelaya, el expresidente Manuel Zelaya, pueda estabilizar el país, volver al alba y llevar a cabo políticas sociales. Gracias a todos ustedes por enviarnos estas respuestas. Gracias a todos ustedes por haber compartido estas respuestas con nosotros, estos pensamientos. A punto de finalizar, vamos a dejarlos con el video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta Facebook de nuestra casa Telesur. Hoy vamos a mostrarles una festividad india que le rinde culto a la diosa Durga, pero en esta ocasión la celebración tiene una particularidad. Con este video cerramos temas del día. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.